Sí. Sí. Buenos días. Pero en primer lugar agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta presentación por parte del Observatorio Económico de Andalucía de los datos del primer trimestre del año 2023. Así que agradecer también a Francisco Ferraro, como presidente del Observatorio Económico, y a Manuel Alejandro el informe que nos presentan cada trimestre, donde, bueno, pues parece que la cosa va mejorcita, ¿no? Vamos a ver. Vale. Tiene sus pros y sus contras, y el tema del desempleo parece que baja también, pero que naturalmente este año pues nos ha tocado la Semana Santa y la Feria de Abril en Sevilla en un mes solo, con lo cual pues está todo ahí en ese mes de abril. Yo creo que mirándolo desde el punto de vista empresarial siempre es mejor que un mes que dañado por esta fiesta, que además es un beneficio, pero que las empresas pues lo notan naturalmente en sus números. Y bueno, el mes de abril pues ya está resuelto y no estamos con el mes de abril y el mes de mayo como otra vez se ocurre con la feria. Así que bueno, esperemos que en el mes de mayo sigamos con datos positivos, y yo creo que lo importante es el informe de don Francisco Ferraro Curro, y después pues Manuel Alejandro ampliará mucho más estas noticias y nos digan los buenos y lo malo de este primer trimestre de 2023. Muchas gracias. Pues muy bien, Paco, presidente de la Fundación y de la Cámara. Como siempre ya conocen, lo que vamos a hacer es un informe trimestral de la economía andaluza. Vamos a valorar cómo ha sido el primer trimestre de la economía andaluza, y como viene siendo habitual, pues lo vamos a dividir en dos partes. Una primera, el recorrido de estos 3 meses que han pasado y de los que disponemos de información, de datos, y por tanto podemos hacer estimaciones cuantitativas de lo que ha ocurrido. Con ello lo que tratamos es de que se conozca con la mayor ponderación y el mayor rigor posible las características y el estado de la economía andaluza en este primer trimestre, y en una segunda parte pues haremos unas previsiones de lo que puede ocurrir el resto del año, lo que tenemos por delante, que estamos percibiendo que puede ocurrir, ¿no? Y como es habitual, pues también dividimos esta doble exposición en dos partes. Una primera que la expondrá Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Observatorio Económico de Andalucía, y la segunda de previsiones pues las haré yo a continuación. Finalmente, todos los que estáis presentes y también los que estáis siguiéndonos por streaming, pues podréis ir haciendo las preguntas que estiméis pertinentes en la medida en que vayamos suscitando, motivando cualquier curiosidad o cualquier matización adicional. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Paco, de nuevo, por recibirnos en tu casa. Voy a proceder, como ha dicho el profesor Francisco Ferraro, a describir cómo ha sido la evolución y qué factores han determinado dicha evolución durante el primer trimestre de 2023, que acaba en marzo, con lo cual la Semana Santa y la Feria todavía no estarían incluidos. Bueno, no, pero y eso nos proyecta un segundo trimestre que posiblemente sea también igualmente positivo. Pero bueno, pero sí es verdad que la Semana Santa se inicia el 31 de marzo, y es posible que parte de los efectos positivos que suele tener el mercado de trabajo se vean reflejados ya en el primer trimestre. Pero dicho eso, nos vamos a centrar en el primer trimestre, aunque sí es verdad que voy a deslizar algunas ideas para el segundo, y ya el profesor Ferraro se dedicará a analizar cuáles son las principales previsiones para la economía andaluza en lo que resta de año. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el crecimiento económico de la economía, el crecimiento de la economía andaluza para el primer trimestre, pues ha sido superior a la española. Yo creo que esto es el primer mensaje que podemos decir. Nosotros lo estimamos entre el 0,6 y 0,7, finalmente la mejor predicción era el 0,7, y esto implica que el crecimiento, por lo tanto, ha sido de 2 décimas superior a la media española, ya que en España, según datos del INE, el crecimiento durante el primer trimestre fue de 0,5. Además, como viene siendo habitual en estos últimos trimestres, no solo se estima el último trimestre, sino que se revisan los anteriores, e igualmente se ha hecho para España y se ha hecho también para Andalucía, y esa revisión positiva del crecimiento de los anteriores trimestres, pues al final nos da
una tasa de crecimiento mayor de lo esperado para finales de 2022 y sobre todo, y para lo que nos interesa, el inicio de 2023. De esta manera, si veis las cifras del gráfico, aunque se ve pequeñito, pero si se ve claramente, mientras la tasa interanual de crecimiento se fue reduciendo durante todo el año 2022, en 2023 vuelve a recuperarse y pasamos de crecer un 2,2 a finales de año a crecer un 3,4 a principios de este. Ahora bien, dicho esto, hay que recordar que 2022 no fue un año en términos positivos, en términos absolutos. Andalucía creció, pero sí lo hizo por debajo de la media española, sobre todo al final. Dicho de otra manera, este mayor crecimiento en este inicio de 2023 en particular responde a un cambio de tendencia que se venía observando en Andalucía respecto a España. Por lo tanto, la primera noticia es que debemos congratularnos de que este trimestre pues, hemos crecido algo más que en el resto de España y eso siempre es positivo. Intuimos, no voy a entrar en previsiones, pero intuimos que se trasladará este buen comportamiento al segundo trimestre por los indicadores que empezamos a conocer. Más allá, como he dicho, Curro ya desgranará un poquito cuál será el futuro más cercano y los riesgos a los que nos enfrentamos. Antes de entrar en las razones de este crecimiento, yo creo que es interesante mencionar dos cuestiones relevantes. En primer lugar, ¿qué ha pasado con la inflación? Que viene a ser un elemento fundamental en el análisis macroeconómico y coyuntural en los últimos meses, por supuesto para España y sobre todo también para Andalucía. Y en segundo lugar, ¿qué ha pasado con el mercado de trabajo? Rápidamente, la inflación, como muy bien sabéis, ha seguido moderándose de forma intensa durante estos meses. Es verdad que en enero y febrero hemos tenido un pequeño repunte, principalmente derivado del aumento de los precios de los alimentos, pero ya es verdad que entre marzo y abril se ha retomado esa senda de moderación, precisamente con una caída en algunas rúbricas de los alimentos, tanto en España como en Andalucía. Es verdad que si miráis los datos, la inflación en Andalucía sigue siendo algo superior a la media española, pero esto no necesariamente tiene que deberse a un comportamiento macroeconómico diferencial, sino a una composición diferente de la cesta de la compra. Que en Andalucía pues tienen más peso precisamente aquellas rúbricas cuyos precios han crecido más, por ejemplo, el caso de los alimentos. Lo que esperamos igualmente es que esta moderación pues siga siendo así hasta verano y después tendremos un pequeño repunte a finales de año que tendrá más que ver con un efecto base que con una vuelta de la inflación. En términos de empleo, pues todos sabemos también, porque los datos de la EPA se publicaron hace apenas 2 semanas y fueron también muy positivos, se observa también ese cambio de tendencia comparativa o de evolución relativa de Andalucía respecto a España. Si no íbamos mejor a finales de 2022, ahora vamos mejor. De tal manera que hemos recuperado en un solo trimestre prácticamente todo lo perdido con respecto a España durante buena parte del año pasado. El comportamiento del empleo, por lo tanto, es bastante positivo en este trimestre. Como ya sabéis y como he comentado, a través de los datos de la EPA se refleja precisamente esta evolución y esto evidentemente es coherente con lo que vamos a contar ahora, que es precisamente por qué ha crecido el PIB y cuáles son los factores que así lo han determinado. En la diapositiva que tenéis ahora mismo en la pantalla, pues se resume de una forma muy esquemática cuáles son esos factores para no tampoco condensar demasiado la exposición y como tenéis el informe, evidentemente podéis recurrir a él para llegar a más detalle. Pero en principio podemos decir que dos son los elementos principales, dos rúbricas, dos componentes de la demanda. El cuadro de demanda, la demanda se compone de consumo, inversión, gasto público y exportaciones e importaciones. Pues bien, dos son los elementos de dicha demanda que han crecido más por encima del resto y es lo que explicaría en principio este crecimiento diferencial respecto a España y diferencial respecto al trimestre anterior respecto a Andalucía. En primer lugar tenemos el consumo privado que de repente, que venía cayendo a finales del año pasado, ha empezado a crecer este año. Por supuesto, los indicadores en los que nos basamos en esa estimación, como son el índice de comercio minorista, índice de venta de grandes superficies o matriculación de turismo, dan resultados muy positivos, particularmente para febrero y marzo, salvo, y esto es muy interesante, salvo para los alimentos. Es decir, el consumo de los andaluces crece en todas las rúbricas, particularmente, y esto es llamativo, en consumo de bienes duraderos, pero sin embargo es en alimentos donde cae. Y en principio, obviamente, esto lo podemos relacionar con el shock negativo de oferta, en este caso una subida de precios de los alimentos que ha reducido el consumo de estos por parte de las familias andaluzas.
Ese es el primer gran detalle. En resumen, lo que ha caído el consumo de alimentos ha sido más que compensado con el consumo en otras rúbricas, y el consumo de los andaluces ha crecido de forma excepcional durante este trimestre. ¿Qué puede explicar este repunte del consumo? Podríamos argumentar varias explicaciones, aunque ninguna podremos demostrarlas, pero podemos decir que son hipótesis, habrá que ver en su momento si son así, pero por supuesto podríamos estar hablando de una reducción de la inflación y por lo tanto de una mejora, una pequeñísima mejora de la renta real de los andaluces, acompañada sobre todo, impulsada sobre todo por el comportamiento del mercado de trabajo. No necesariamente los andaluces ganamos ahora más en términos individuales, pero hay más gente trabajando, con lo cual el consumo de alguna manera ha podido ser compensado por el efecto negativo de la inflación de los trimestres pasados. Por lo tanto, podemos argumentar que el mercado de trabajo podría ser una explicación, y otra explicación, obviamente, pues una mejora en la confianza y en la expectativa de los consumidores. De todos modos, habrá que ver si precisamente este evento, tiene capacidad para mantenerse en el tiempo. Y ahí, como explicará Curro, pues existen ciertas dudas de que esto, que es un hecho puntual del primer trimestre, que posiblemente se mantenga en el segundo, pueda seguir ante un escenario con ciertos riesgos que se abre a partir del verano. Pero bueno, esa es la primera explicación. La segunda explicación es también el consumo, pero no de los andaluces, sino de los extranjeros, lo que nosotros llamamos consumo de no residentes. Los datos de la ECTA, que es la encuesta de coyuntura turística de Andalucía, nos dan unas cifras espectaculares para el primer trimestre, con crecimientos del número de visitantes superiores al 20% y también el gasto superiores al 9%. Todos los indicadores de consumo de los no residentes, es decir, del turismo, todos los indicadores del turismo, que después tiene su reflejo también en la parte de la oferta, como ahora comentaré, son positivos. Y por lo tanto podemos decir que por ahí también está ese segundo gran impulso que lleva a nuestra economía a crecer. Como podéis comprobar, son dos rúbricas en donde que tienen un peso relativo mayor en Andalucía que en España. Es decir, el consumo pesa más en Andalucía, el turismo no pesa mucho más, hay otras regiones más turísticas que Andalucía, pero no es una rúbrica pequeña, con lo cual ahí podríamos encontrar otras razones. Y después tenemos, por supuesto, el resto de las exportaciones, que sí es verdad que algunas también han mejorado, no así algunas asociadas al sector agroalimentario, que han caído obviamente por falta de producción, y la inversión, que crece tibiamente, pero que al menos lo hace en positivo. En términos de oferta, aunque no lo tenéis en la diapositiva, esto se corresponde con un crecimiento muy intenso. De hecho, prácticamente podemos decir que ese sector acumula prácticamente todo el crecimiento en el primer trimestre, que es el comercio, transporte y hostelería. Es el sector que hace que nuestra economía crezca. No es que el resto de los sectores de productivos no lo haga, pero sí es verdad que la industria, aunque ha ido a más, pero no está pasando su mejor momento, y algunos servicios tampoco lo están haciendo. La construcción ha mejorado algo durante este trimestre también, posiblemente el buen tiempo que le ha permitido seguir con las obras, y la reducción de los costes, porque no nos olvidemos los precios de las materias primas. Todos los precios de las materias primas prácticamente se han reducido de forma intensa desde el último tercio del año 22, y esto ha podido también mejorar la actividad dentro de la construcción. Por lo tanto, este es un poco el perfil de nuestro crecimiento, con un solo pequeño detalle también que no lo he comentado. Entre la demanda, el único componente que cae de forma importante, alguna décima larga, es decir, casi un punto, es el consumo público. Es decir, parece que el consumo público ya se está retirando y está dejando al sector privado ocupar el espacio que perdió como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, así a modo de resumen, después si queréis en las preguntas podemos desarrollar alguna cuestión más, pero para ir cerrando esta parte descriptiva del primer trimestre, podemos decir que ha sido un trimestre en términos absolutos positivos, que Andalucía ha recuperado parte de lo perdido con respecto a España en los últimos trimestres de 2022, y que, sin embargo, este crecimiento está sostenido gracias a factores, como ahora va a explicar el profesor Ferraro, factores que se nos antoja difíciles de sostener a lo largo del año. Sin embargo, y ya con esto termino, y como yo creo que también el profesor Ferraro lo va a comentar, esto no nos deja tampoco otra opción que pensar que el crecimiento este año, en el conjunto del año, a pesar de las sombras que puedan aparecer en el segundo semestre, el crecimiento este año de la comunidad autónoma andaluza pues será algo superior a lo que pensábamos hace 3 meses. Yo con esto termino. Después, insisto, en las preguntas pues podemos desarrollar alguna cuestión, y dejo al profesor Ferraro a que haga un análisis de las previsiones para la economía andaluza, global, europea también, de aquí a finales de años. Pues nada, luces y sombras. Muy bien. Venga.
Pues muy bien. Pues en una línea de coherencia y, como no podía ser de otra forma, y continuidad con lo anteriormente expuesto, pues la evolución de la economía andaluza en el primer trimestre y lo que vamos viendo también del segundo, pues parecen indicar que debemos de mejorar la previsión que hacíamos para la economía española en el conjunto del año. Y a eso iremos y sobre eso volveré al final. Sin embargo, no podemos tampoco ser demasiado exagerados en el optimismo de la recuperación, porque hay muchas incertidumbres, muchas tensiones, tanto en el ámbito internacional como en el europeo, en el español y singularmente en el andaluz, que nos da un marco de luces y de sombras, de factores positivos y de otros factores que, sin embargo, nos plantean dudas, nubes, oscuridades hacia lo que puede ocurrir hacia el futuro. De manera muy sintética voy a hacer lo que actualmente hacemos, que es un repaso de todo lo que nos condiciona la economía mundial, más intensamente y singularmente la europea, más intensamente y singularmente la española, y posteriormente trataremos de desarrollar específicamente la andaluza, que es lo que aquí nos concita. En cuanto a la economía del mundo y particularmente de los países occidentales, pues nos movemos en una senda de un moderado crecimiento después de recuperaciones en los años anteriores post-COVID. Ahora hay un moderado crecimiento, un crecimiento que se encuentra limitado o tensionado por el factor más impertinente del presente, que es la inflación. Y la inflación por sí misma, que resta capacidad adquisitiva y que provoca distorsión en los mercados, como porque el tratamiento de la inflación a través de una política monetaria restrictiva con aumento de los tipos de interés por los bancos centrales repercute directamente en las capacidades de consumo, en las capacidades crediticias, en la inversión y finalmente en el crecimiento. Y se estima que no ha acabado la subida de los tipos, sino que los tipos de interés van a seguir aumentando, probablemente con menor intensidad, probablemente con un recorrido no muy largo. Tal vez en verano o a principios de verano encontremos el tope de los tipos de interés, pero en cualquier caso todavía creemos que habrá recorrido al alza. Y en la medida que hay recorrido al alza, y algo que normalmente no se tiene en consideración, que sus efectos tienen un cierto retraso, en daros cuenta cómo estamos hablando de las dificultades, de la capacidad adquisitiva reducida. Estamos hablando desde hace 3, 4, 5 meses, cuando el golpe de la inflación fue hace un año, casi, ¿no? Empezamos a percibir esos efectos directamente en nuestras vidas con un cierto retraso. Bueno, pues todavía queda recorrido al alza de la inflación a nivel mundial y, consecuentemente, pues estos efectos restrictivos que puede tener en última instancia en el crecimiento económico, que es el telón de fondo de los que nos mueve aquí en nuestros análisis, pues todavía está por afectar. Ese crecimiento de la inflación provoca también perturbaciones en los mercados monetarios y en los mercados financieros, y algunos de ellos han provocado, como sabéis, alguna crisis, como ha sido la crisis del Silicon Valley Bank y posteriormente algún otros bancos norteamericanos, que ha generado el riesgo o el peligro de que eso se traslade al resto del mundo y que pudiese generar una crisis financiera, trayéndonos a las crisis de 2008, que fue una crisis financiera, que son una crisis mucho más aguda que la que hemos tenido por el COVID en términos económicos y de mucha más difícil salida, ¿no? Pero bueno, parece que no, en la actualidad parece que los riesgos a nivel global, cuando menos, parecen alejarse. Otro elemento que a nivel internacional hay que tener en consideración y del que se habla relativamente poco en los medios es la salida de China después de un tiempo con unas medidas muy restrictivas por el COVID, muy restrictiva a la actividad económica y muy restrictiva a la movilidad. Como sabéis, finalmente se han levantado esas restricciones y esto está provocando que China, lógicamente, empiece a crecer.
y su participación en los mercados internacionales empieza a notarse con su enorme capacidad de demanda, lo cual podría provocar efectos inflacionarios singulares que pueden venir por esta vertiente, que todavía no están presentes en los escenarios, pero que podrían entrar también en escena. La gestión de la recuperación china, el ritmo que se hace sobre las restricciones a la actividad productiva y muy singularmente también a la movilidad del personal, pues puede determinarlo. Otro riesgo que está también latente y relativamente cercano es la posibilidad de default en Estados Unidos, ¿no? La posibilidad de que el Congreso no eleve o suspenda el límite de techo a la deuda pública y que tiene como límite el próximo día 1 de junio. ¿Qué es lo que pueda ocurrir? Pues no lo sabemos, pero alguien con tanta relevancia en el análisis económico y actualmente en la capacidad de decisión como es la secretaria de Hacienda, Janet Yellen, pues nos hablan de que la posibilidad que podría afectar al crecimiento del mundo entero y que podría tener unos efectos globales si finalmente el default se produce. Pues bien, eso en cuanto al mundo. En cuanto a Europa, que lo tenemos más cerca, pues el Banco Central, en su informe de marzo, esperaba que el crecimiento seguiría recuperándose y, a diferencia de lo que se pensaba a principio de año, las perspectivas eran algo mejores. Y esto se debe a que en Europa los dos elementos fundamentales de la preocupación era, por una parte, la inflación, pero por otra parte, los efectos de Ucrania, la guerra de Ucrania, a través de los mercados energéticos, de los suministros, es decir, la posibilidad de que haya un suministro suficiente, y de los precios de la energía. Ambos factores han generado mucha preocupación, pero en los últimos meses han perdido intensidad la preocupación. El abastecimiento de energía es bastante elevado. Europa tiene casi para todo el año la energía asegurada, y los precios de la energía en los mercados mundiales, empezando por el petróleo y continuando por el gas, han bajado significativamente. Así que esto ha permitido que las expectativas empresariales y la confianza de los ciudadanos aumenten algo hacia el futuro, lo que ha llevado a que la Comisión Europea ayer mismo revisase sus perspectivas de crecimiento, elevándola para el conjunto de la Unión desde el 0,3, que la tenía de hace unos meses, al 1%, como probablemente hoy vuestros medios habrán publicado, ¿no? Un crecimiento muy notable en un corto periodo de tiempo que nos habla, bueno, no es una recuperación extraordinaria, no es un crecimiento desmesurado, pero que en cualquier caso pensar que no hace muchos meses estábamos hablando sobre la posibilidad de recesión en este año, ¿no? Y ahora pues estamos hablando de un crecimiento claro está, que es desigual. Hay economías que van mucho mejor, la que va mejor creo que es Irlanda, las mejores previsiones. España se encuentra entre las que tienen unos crecimientos previstos más altos, pero hay otras, y de gran importancia, como la alemana, donde las previsiones de crecimiento, aún positivas, son muy modestas. Alemania se encuentra particularmente condicionado su estructura y su modelo productivo por la energía importada, y también en el pasado, esto ya se va limitando, por las exportaciones a China, ¿no? Ahora se va aliviando ambos condicionamientos, pero en cualquier caso la posibilidad las previsiones para Alemania son más cortas, y lo es para otro país, no de la Unión Europea, cual es el Reino Unido, en donde, por una parte, las tensiones derivadas de un mercado de trabajo con fuertes tensiones de oferta y demanda y con restricciones, y por otra parte todavía las herencias y condicionamientos que provienen del Brexit, ¿no? Cuyas implicaciones negativas todavía se están percibiendo, son los países más importantes de Europa y los países que tienen de las peores perspectivas de crecimiento. No obstante,
esos riesgos son unos riesgos relativamente limitados, y por otra parte, mientras que el conflicto de Ucrania no se agrave, la perspectiva es que puede intensificarse la guerra, pero que sus repercusiones en Europa pues no hay, tenemos que pensar que se puede agravar, aunque los riesgos están ahí, existan, pues las perspectivas son relativamente positivas, y esas perspectivas positivas se ven en la siguiente diapositiva, que en la gráfica que siempre traemos aquí, que son la evolución de los PMI. PMI son, como sabéis, las previsiones que tienen los gestores de compra de las manufacturas y del sector servicio de las grandes empresas. Y ahí podréis observar cómo tanto para Francia como Alemania, Estados Unidos y España, las líneas de los últimos meses supera el 50. Cuando supera el 50 es positiva, las previsiones por tanto son positivas hacia el futuro, y cuando está por debajo de la línea esa que está punteada, pues nos encontramos con perspectivas negativas. Con esto paso a referirme a España y sus previsiones. Donde, como ya se ha apuntado anteriormente, el mejor comportamiento en el primer trimestre del año de lo que se preveía, y un mejor comportamiento que ya casi podemos asegurar de este segundo trimestre en el que estamos, pues, plantea pues también unas previsiones de crecimiento positivo, unas previsiones de crecimiento que para este año que se mueven el consenso en torno al 2%. El gobierno tiene el 2,1%, ayer la Comisión Europea sacaba el 1,9%, Funcas tiene un 2%, en torno al 2%. No es un crecimiento muy elevado, porque hay un temor a que en el segundo semestre del año ese crecimiento se puede ralentizar. Y cuando decimos ralentizar, los economistas lo que decimos es que el ritmo de crecimiento sea menor, no que se produzca una caída. Por tanto, insisto en esto porque a veces estas expresiones que utilizamos no son bien interpretadas, y algunos piensan, pues nos han dicho el observatorio que el segundo trimestre la economía española va a caer. No, las previsiones son de una cierta ralentización que vendrá derivada de esos efectos en las previsiones de que suban los tipos de interés, que consecuentemente se encarezca la vida, que consecuentemente se encarezca la hipoteca, que consecuentemente se encarezca el crédito, que condiciona todo ello a la inversión y al consumo, y que finalmente pues termine condicionando también al crecimiento económico. Además de las tensiones inflacionistas y de la política monetaria, tenemos otros riesgos, que son las tensiones geopolíticas comentadas anteriormente. Antes no he hecho referencia alguna a nivel mundial, que es la gran tensión geopolítica derivada de las medidas restrictivas de Estados Unidos a ciertos sectores exportadores de China y las respuestas de China, medidas que en cierto modo se empiezan a mimetizar en el caso de Europa, y que son tensiones globales cuyo devenir no puede asegurarse, pero que en cualquier caso puede limitar el crecimiento del comercio internacional. Esas tensiones geopolíticas están ahí y lógicamente nos afectaría. Y también en el caso de España, pues el impacto de la sequía, una sequía que en general, que no es única desde luego de España, es desigual en el mundo, pero que está afectando en España de una manera significativa y que podría restringir el crecimiento del conjunto del año. Pero bueno, hay factores, esos son factores, digamos, negativos, pero siguen habiendo factores positivos, y entre esos factores positivos está el aumento de la inversión. El programa Next Generation se está aplicando con intensidad y está creciendo con intensidad, y se prevé que siga intensificando su ejecución en este año. Y por otra parte, un mercado de trabajo relativamente robusto relativamente, porque en España la tasa de paro es elevada, pero sin embargo mantenemos un nivel de empleo relativamente alto.
Otra cosa es la discusión de que no igual es el empleo a las horas trabajadas, ¿no? Porque la reforma del mercado de trabajo y su nueva forma de medir el parado y ocupado hace que los ocupados no varíen con la intensidad que varían el empleo, ¿no? Perdón, las horas trabajadas no varíen con la misma intensidad que el empleo o que el número de ocupados, ¿no? Pero en cualquier caso que va aumentando, ¿no? Ambas cosas, por tanto, inversión y la dinámica positiva. Y claro, en la medida en que el empleo se mantenga alto, incluso que crezca un poco, las personas que se incorporan sobre todo al mercado de trabajo, se han reincorporado recientemente o se incorporan, esas personas se lo gastan todo. Por tanto, consumen, y se nota en el consumo. En otros sectores pueden frenarse ante el encarecimiento de la cesta de la compra, pero otros se lo gastan todo, de otras razones porque no tienen más remedio que gastárselo, ¿no? Porque son limitados sus ingresos, ¿no? Bien, en el caso de la economía andaluza, ya decíamos que nos hemos encontrado un primer trimestre mucho mejor de lo que se esperaba y que pensamos, y tenemos indicios, ya tenemos medio, justamente hoy, pues ya ha pasado la mitad del segundo trimestre, ¿no? Del segundo trimestre, y tenemos indicios de que este trimestre también va a ser positivo, y todo ello nos debe de inducir a mejorar la previsión, ¿no? Pero hay elementos, sin embargo, que introducen riesgos que también nos dice que las previsiones probablemente haya que revisarlas al alza, pero hay que ser muy ponderado, porque lo que ha impulsado de forma notable el crecimiento del primer trimestre y lo sigue produciendo ahora mismo, como ha dicho anteriormente Manuel Hidalgo, son fundamentalmente el consumo y, por otra parte, el turismo, ¿verdad? Y sobre el consumo y el turismo, pues se ciernen dos preocupaciones, una misma preocupación con efectos distintos, y es el encarecimiento de la vida por el mantenimiento de la inflación y por el aumento de los tipos de interés, ¿no? Esto puede provocar que el consumo de los residentes, de los andaluces, de los que vivimos aquí, se encuentre afectado, y sobre todo en la segunda parte del año, y también que los no residentes, los turistas, pues se lo piensen algo más, algunos de ellos, antes de decidir sus vacaciones en España y en Andalucía más singularmente. No quiere decir con esto, una vez más por lo anterior, que vayan a caer el turismo. No quiero decir que se vaya a reducir el turismo, pero sí quiero decir que probablemente a la tasa que ha crecido el turismo en el primer trimestre no crezca en el segundo semestre, que crezca una tasa menor, y por tanto esas dos fuerzas impulsoras del crecimiento del PIB en este año pues sean bastante más moderadas. Pensar que en España el ahorro embalsado en la pandemia se ha agotado. Ya estamos consumiendo endeudándonos. Ya tenemos más gastos que lo que se produce en los últimos meses. Y en el caso de Europa, el ahorro embalsado todavía existe, pero también se va reduciendo notablemente. Consecuentemente, pues todo esto puede limitar pues las decisiones de los agentes económicos, tanto locales como internacionales. Por el lado de la oferta, creemos que lo que hemos dicho anteriormente será el turismo, probablemente el que siga tirando a través del comercio, transporte y hostelería. Y luego tenemos también por el lado de la oferta que singularizar el impacto de la sequía en Andalucía. El impacto de la sequía en Andalucía es doble. Primero porque llueve más, primero porque la sequía impacta más que en el conjunto de España, que la mayoría de las regiones españolas, donde nuestro descenso es menos. Y en segundo lugar, porque es más determinante, porque nuestro sector agroalimentario tiene mucho más peso en España,
en Andalucía que en el conjunto de España. Y, consecuentemente, las restricciones que pueda haber en la producción de algunos cultivos y también sus exportaciones, pues pueden significar bastante más para Andalucía que para Alemania. Todo ello esperemos que puedan compensarse con lo que decíamos anteriormente, con el mantenimiento de la inversión y con un mercado de trabajo que viene dando prueba desde hace ya bastantes meses de su estabilidad, de que no decaiga el mercado de trabajo. Y en conclusión, por tanto, a la vista de todos esos factores, pues pensamos que de una previsión que hace 3 meses hacíamos de crecimiento económico para Andalucía en el conjunto del año del 1,4, pues probablemente podamos subir al 1,6, es decir, un par de décimas más, pero sin alcanzar las previsiones que, como decía antes, son de consenso para España del 2%. También, al decir ese crecimiento, yo creo que ya anteriormente se ha referido, Manuel Hidalgo se ha referido a que ya en Andalucía hemos conseguido superar el nivel de PIB de anterior a la pandemia, pero todavía no el PIB per cápita, porque claro, el número de personas ha aumentado del 2019 hasta ahora. Todavía en términos de PIB por habitante, que es lo que más nos importa, porque es lo más relevante, relativizado a cuántos somos los andaluces, todavía sigue por detrás del de 2019 y en 2023 seguirá, si nuestras previsiones aciertan, seguirá por debajo. Pero estaremos cerca de recuperarlo y muy previsiblemente en el año próximo, en 2024, podamos recuperar el PIB por habitante, sobre todo con seguridad, si nuestras previsiones para el año que viene, que son en principio del 2,1, las mismas que para España, pues son acertadas. En ese caso, pues habremos logrado recuperar el nivel del PIB por habitante de antes de la pandemia. Y nada más en la exposición. Ahora, vuestras preguntas. Turno de preguntas. Yo quería saber si ha referido usted a la sequía, si podían ahondar algo más en algún dato de cómo puede afectar la sequía ahora mismo a la economía andaluza en un momento que tenemos problemas con los cultivos, la ganadería. Bueno, datos definitivos no hay previsiones, como sabéis, en algunos cultivos son muy significativos, en lo del cereal en particular, ¿no? Pero yo ahí no puedo decir nada que están en los medios de comunicación y que son otros actores quien pueden conocerlo. Nosotros nos movemos con datos públicos y los datos que hay ahora mismo en cuanto a los distintos cultivos son los que están teniendo los agricultores, las asociaciones agrarias, que saben lo que está ocurriendo. Parece que en el caso de los cereales, por ejemplo, pues se ha perdido ya prácticamente más de la mitad de la cosecha, ¿no? La mayoría o casi todos los cereales, ¿no? Pensemos también que esto también está afectando a la ganadería, porque se está encareciendo los inputs, ¿no? Los piensos, ¿no? que son necesarios comprar. Hay otros sectores agrarios donde su impacto, como es la agricultura intensiva, donde su impacto es menor, por ahora es menor, aunque afecta a algunas zonas también de agricultura intensiva, ¿no? Pero el impacto es menor, ¿no? Es difícil hacer una valoración conjunta, ¿no? Nosotros no solemos hablar de los informes trimestrales de agricultura, porque el balance agrícola nada más que se puede hacer por el año acabado, porque claro, los resultados de la agricultura unos se obtienen en el mes de enero, otros se obtienen en el mes de marzo, otros los cítricos a lo largo casi de todo el año, o algunos, ¿no? O algunas hortalizas a lo largo de todo el año, ¿verdad? Pero no podemos decir este año ha pasado esto, o este trimestre ha pasado esto o lo otro, ¿no? Pero quizás cuánto se frena la economía andaluza, o si no fuese por la sequía, lo que podría creer. ¿Cuánto qué? Perdón. ¿Cuánto se puede frenar el crecimiento de la economía andaluza? ¿Lo decía usted? Bueno, la agricultura andaluza significa... La agricultura, el producto agrario, significa un 6% aproximadamente del Producto Interior Bruto. Por tanto, pero claro, pero es que la agricultura andaluza no va a desaparecer, sino parte de ese 6% se verá afectado mucho, otra parte de ese 6% se verá afectado algo y otro nada. Entonces, que va a haber un efecto seguro,
Pero, bueno, yo creo que, no sé, como mucho tal vez podría llegar al 1%, ¿no? La horquilla de las estimaciones, que no son nuestras, de otros informes, sitúan entre 5 décimas y un punto. Hoy se ha reunido la lonja de cereales aquí en la Cámara, como siempre se reúne todos los martes, la lonja de cereales de la Cámara, y Piluca Gallán, como secretaria de la lonja, podría informarnos de qué se ha hablado y cómo está el tema de la cosecha, ¿qué te parece? Bueno. Anda. Vente aquí. ¿No lo esperabas tú? No, yo le pedí permiso. Ya. Bueno, ¿Te quieres sentar? No. La lonja se ha reunido hoy empieza, como comienza la cosecha, ya tenemos las reuniones, las vamos a tener semanalmente. Lo que se ha comentado hoy es que la incidencia de la sequía no es igual en todo el territorio, que hay zonas que están más afectadas que otras, que sí, la falta de lluvia está provocando una reducción tanto de las producciones, tanto en cantidad como en calidad, porque la falta de lluvia está afectando al peso específico de los distintos cereales que a lo mejor reclama la industria. De momento hoy precios nacionales prácticamente no se han dado y lo que la referencia que podemos dar es de precios de importación, y que han comentado que bueno, que muchas industrias, previendo que lo mismo había menos cosecha, ya están pensando en importar, pero bueno, que la lluvia, trigo duro, ¿no? Sobre todo trigo duro. Trigo duro y de todo tipo, pero que de momento Arroz como también. el arroz no se va a sembrar. Han dicho ya que nosotros en la lonja de cereales no cosechamos arroz, pero el arroz, que requiere mucha agua, y muchos arroceros lo que están optando por otros cultivos alternativos que y algunas, claro, y en la sanidad, y hay algunos cultivos que, por ejemplo, ya se han perdido, los guisantes, en muchas zonas se ha perdido y demás. El girasol, como es más posterior, claro, y puede que llueva, hay a lo mejor algunas posibles lluvias se anuncian, a lo mejor le puede venir bien. Pero vamos, yo no soy experta, yo cuento lo que he oído, eso ¿vale? Que no me riñan a mí ahora. Muy bien, gracias, Lucas. Bueno. Yo quería preguntar, la primera parte de la exposición, el profesor Hidalgo habría de decir que Andalucía había evolucionado mejor que España, había recuperado gran parte de lo que había en 2022, pero en las previsiones que el profesor Ferraro da para el próximo año ha dicho unas 2 décimas más, subir hasta el 1,6 y por tanto a 4 décimas del 2% de consenso sobre España. Esto quiere decir que la moderación del crecimiento que esperan en esos 2 semestres va a hacer que Andalucía en 2023 tampoco crezca al mismo nivel o un poco más que España, o que esperan convergencia en esto. Esas nuestras previsiones, y entre otras cosas en esas previsiones juega o forma parte de lo último que estamos hablando, que es el efecto diferencial de la sequía también, ¿eh? Ese es un elemento también de importancia que tiene que valorar. Y respecto al empleo también quería preguntar por la calidad del empleo. Es verdad que has hablado de las horas trabajadas, no sé si se refería a esa polémica que hay sobre qué pasa con los fijos discontinuos cuando están en inactividad y no se les contabiliza, no se dan esos datos públicamente, si va por ahí. Y también los datos de la EPA han señalado que sobre todo se están contratando empleos de poca cualificación en Andalucía, muchos camareros, muchos servicios de hostelería, en fin. Quería que sobre el empleo hiciera un poco una evaluación más profunda. Hombre, sobre la cualificación, si quieres lo hablo yo, pero hablas tú sobre empleo y sobre el otro. Bueno, sobre la cualificación, lógicamente lo que se demanda son las actividades que tenemos, ¿no? Y si estamos creciendo fundamentalmente porque el sector turístico ha aumentado el número de visitantes por encima de un 20% respecto al año anterior, pues claro, pues lo que se contrata son los empleos que fundamentalmente necesita el sector turístico, y lo que se necesita el sector turístico pues son camareros, son cocineros, son empleados de hoteles, son personal de transporte, son personas en distintos ámbitos del mundo del ocio, son dependientes de comercios, claro, si tenemos turismo, lo que no podemos es tener que sean ingenieros, ¿no?, los que estén trabajando, y economistas.
En todo caso, son varias cuestiones las que has comentado, ¿no, Alberto? Es cierto, este trimestre que no puede ser de otra manera, es decir, si atendemos a por qué hemos crecido y si habéis prestado atención, que seguro que lo habéis hecho, hemos hablado de consumo y de turismo. El empleo que arrastra esas dos grandes actividades no es un empleo que podemos decir que sea el que nos gustaría que fuera siempre, ¿no? No hay que desmerecerlo y si viene bien, pues bien nos queda, ¿no? Pero obviamente tenemos esa particularidad. Ahora bien, dicho esto, esa es la parte coyuntural de lo que está pasando con el mercado de trabajo. Hay una parte estructural que yo creo que también llama la atención. En Andalucía, en particular, en el último año se ha creado empleo en sectores que podríamos decir que son los deseables. Uno de los sectores en donde más empleo se ha creado en términos relativos, el problema es que pesa poco en la economía andaluza, pero ha sido así, es en informática y comunicaciones y en sectores TICs. Y eso que reproduce también un comportamiento español, no es solo un diferencial andaluz. Ahora bien, evidentemente, si viene una buena temporada turística, creamos 50.000 empleos, y si viene un buen año en ese sector, creamos 5.000 o 10.000 empleos, y después se nota mucho. En cuanto a la calidad y el debate sobre fijos discontinuos, yo personalmente es una cuestión que obviamente es de Manuel Hidalgo, no es del observatorio, lo aclaro, pero yo creo que es un debate que está magnificado y que está algo desvirtuado. Es verdad que la reforma ha obligado o va a obligar o tiene que obligar a reformular cómo se contabilizan algunos de las situaciones particulares, sobre todo los fijos discontinuos cuando están en situación de inactividad, pero también es verdad que desde la entrada en vigor de la reforma buena parte del empleo que antes era temporal ha pasado a ser fijo, pero no discontinuo, sino fijo, es decir, de empleo indefinido de toda la vida, ¿no? Con lo cual es cierto que podemos estar ante una situación en donde se hace difícil la contabilización de cómo es el empleo y el desempleo en Andalucía, igual que en el resto de España, pero que podríamos estar hablando de un intervalo que no es excesivo. Por lo tanto, yo creo personalmente, insisto, que es un debate que está magnificado, aunque es un debate que hay que tener, porque obviamente debemos conocer, debemos saber exactamente cuáles son las cifras de desempleo, cuáles son las cifras de fijo discontinuo en inactividad y tenerlo presente. Sí es verdad también que el empleo ha crecido mucho más que las horas trabajadas. Las horas trabajadas están creciendo también, pero a un ritmo más lento. Pero también es verdad que los propios datos del Ministerio para Andalucía y para España lo que nos dice es que los contratos están ampliándose en términos, es decir, el periodo medio de duración de los contratos también se están ampliando. Con lo cual ahí tenemos varios elementos que se balancean entre ellos y al final el resultado yo creo que hasta dentro de unos meses o un par de años no vamos a poder emitir un juicio verdadero sobre qué ha pasado con el mercado de trabajo ahora, pues necesitamos tiempo para valorar esos datos, ¿no? Pero bueno, hay elementos que nos hacen dudar de que toda la creación de empleo sea de muy buena calidad, pero también hay otros que nos hacen tener esperanza sobre pequeño cambio, un cambio estructural pequeño, pero que parece que se está consolidando en el mismo mercado de trabajo. Y Andalucía yo creo que va a salir muy bien parada de este pequeño cambio por su punto de partida, por su altísima temporalidad, que eso lo va a poder agradecer si efectivamente este es el beneficio de la reforma. Oye, ahora algo que no hemos nombrado en cuanto a las previsiones que pensamos, creo que compartimos, ¿no? Que el acuerdo en el mercado de trabajo de sindicatos y patronal es una buena noticia hacia el futuro, porque estabiliza desde luego y ancla la inflación, puede ayudar a anclar la inflación, ¿no? y a dar estabilidad, ¿no? A tener por delante pues unos escenarios de certidumbre en cuanto a los aumentos de salarios, ¿no? Sí, No lo hemos expuesto, pero también es un factor positivo en cuanto a las tendencias. Hay aquí paso a ver una de aquí, por ir mezclando. Aquí hay una que nos pregunta Juan Antonio Peña Torre. Las autonomías piden ayuda al Estado central y a la Unión Europea. ¿Qué nivel de crecimiento serían necesarios para no seguir incrementando nuestras deudas? ¿Contesta? Da igual. Yo es que lo siento, pero no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Yo creo entenderla. Dice que todos piden que cuánto tendríamos que crecer para no tener que pedir las comunidades autónomas al Estado y cuánto teníamos que crecer para no pedir el Estado a la Unión Europea. Pero
No hay peticiones, es decir, a ver, hay una reglamentación de financiación, una ley de financiación autonómica que se determina, o a través de la que se determina cuáles son las transferencias a las comunidades autónomas, y la Unión Europea respecto a España pues se basa principalmente en los presupuestos de la Unión y sobre todo en la transferencia de fondos como son fondos FEDER, fondos Next Generation, etcétera. No hay una petición de fondos que no esté articulado dentro de lo que es un presupuesto y una reglamentación sobre el funcionamiento de los mismos, ¿no? A lo mejor lo que quiere hacer referencia es pedir a otros agentes, ¿no? Como el endeudamiento. Bueno, pues ahí, más que depender del crecimiento, depende de la estructura fiscal del país. Bueno, pero vaya, yo perdonar que no estaba muy atento, pero una cosa es, las necesidades no tienen límites, ¿eh? Y lo que necesitamos crecer para satisfacer lo que queremos gastarnos es infinito, ¿eh? Así que, por pedir, las comunidades autónomas pueden seguir pidiendo, y igual puede ocurrir en los estados. Mira, nos pregunta Cansino. Dice, buenos días, felicidades por el informe. Los datos de crecimiento de la contabilidad nacional trimestral y de la línea arroja un crecimiento importante de la producción industrial vinculada al sector del armamento. ¿Se captura también este comportamiento en la producción industrial andaluza? En la medida que esté incluido en el índice de producción industrial para Andalucía, sí. Lo que pasa es que a ese nivel de detalle no llegamos para el análisis coyuntural. Obviamente será así, pero personalmente no había puesto el foco sobre ese dato tan en concreto y tan en particular. Pero bueno, está incluido en el índice de producción de manufactura y a su vez también de otros sectores en función del código CENAE. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, pues muchas gracias, y no dentro de 3 meses, sino de algo más, nos tendría aquí de nuevo. Digo no dentro de 3 meses porque eso sería venir aquí el día 15 de agosto, que no creo que tengamos ni ganas, ni vosotros ni nosotros, de venir aquí, ¿no? Así que lo haremos a principios de septiembre, ¿no? Pues bueno, pues hasta entonces.